Parece. Ahí estamos. Ahora Adelante. estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como decía Alejandro recién, bueno, en una conversación que tuvimos hace unos días surgió como propuesta ver la posibilidad del día de hoy tener esta clase abierta. Un poco nuestra idea siempre es hacer que este espacio crezca por razones que vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase porque se entraman directamente en nuestro trabajo, ¿no? Así que bueno, me pareció una buena idea la posibilidad de abrir esta clase para que quien quiera pueda acercarse, en todo caso, a tener un primer vistazo de en qué consiste nuestro trabajo, ¿sí? Digo, ¿qué trabajo es el que hacemos acá? Para poder pensar cuál es la diferencia que puede tener este espacio respecto de algún otro seminario o curso, ¿no? De los que se dictan en Yoica o en otros lados. Una cuestión importante que quiero comentar a quienes se suman a nosotros por primera vez es que nosotros leemos. O sea, el trabajo que hacemos es tomamos un texto y lo leemos. No significa que lo vayamos a leer todo el texto, por supuesto que no. Habrá partes que nos salteamos porque no son tan relevantes, pero esencialmente el trabajo que nosotros llevamos acá es un trabajo de lectura. ¿Y por qué requiere un trabajo de lectura? Porque la profundidad lleva tiempo, porque no hay manera de alcanzar profundidad rápidamente. Y la lectura implica un tiempo para poder escuchar la resonancia del texto, para poder detenernos. Nosotros empezamos con este escrito, estamos trabajando puntualmente la significación del falo de Jacques Lacan, que es del año 58, es un texto temprano, y lo empezamos cuando retomamos este año. Hoy es la tercera clase desde que retomamos el año. Así que apenas trabajamos los tres primeros párrafos. Esta es también una cuestión importante, ¿no? Que tiene que ver con nuestro, con nuestro trabajo, ¿sí? Em, que es que nunca sabemos cuán lejos vamos a llegar en el texto cada vez. A veces trabajamos un solo párrafo, a veces un poco más dinámico en el sentido de poder avanzar más, pero depende de dos cosas. Depende del párrafo que nos ocupe. Hoy vamos a empezar con uno particularmente complicado. Depende del párrafo que nos ocupe, pero fundamentalmente depende de qué pase acá entre nosotros. Bien, y aprovecho para reiterar, digo, más allá de si alguien tiene alguna circunstancia en particular, que el trabajo en este espacio es con las cámaras prendidas, ¿sí? Para hacer de la interacción algo mucho más cercano, ¿sí? Nosotros estamos en mi versión en la página 665, que es el inicio del escrito, y voy a empezar desde el cuarto párrafo. Nosotros llegamos hasta el tercero la vez pasada, ¿no? ¿Se recuerdan? Incluso si recuerdan, la vez pasada habíamos tomado algo del término este alemán, ¿sí? Habíamos ido a revisarlo en el diccionario, que aparece una, llamémoslo así, una referencia despectiva a la sexualidad. Este párrafo que vamos a leer ahora es, de alguna manera, un párrafo que sintetiza la potencia del escrito. La sintetiza por lo que Lacan dice ahí y por lo temprano que lo dice, incluso por los términos que usa, ¿no? Dale, bárbaro, gracias por avisar. El párrafo que vamos a leer dice, hay aquí una antinomia interna a la asunción por el hombre de su sexo. Es claro que Lacan no está hablando de los hombres, está hablando de la especie humana, ¿sí? ¿Por qué no debe asumir sus atributos sino a través de una amenaza, incluso bajo el aspecto de una privación? Es sabido que Freud, en el malestar en la cultura, llegó hasta sugerir un desarreglo no contingente, sino esencial de la sexualidad humana, y que uno de sus últimos artículos se refiere a la irreductibilidad a todo análisis finito de las secuelas que resultan del complejo de castración en el inconsciente masculino, del penis-neid en el inconsciente de la mujer. Buenísimo, gracias por la referencia en la otra edición. Bueno, es un párrafo complejo, ¿sí?
lo que vamos a hacer en todo caso es empezar a desmenuzarlo. Veremos si podemos desmenuzarlo todo hoy o no. En principio, Lacan viene de señalar dos cuestiones en el escrito. Él viene a plantear dos cosas. En primer lugar, que la castración es una función anudante, como operación es constitutiva de la posición del sujeto. Primer cuestión. O sea, Lacan ya está embarcado en un trabajo que le permita trascender lo anecdótico, que le permita ir mucho más allá de lo anecdótico con lo que él se encuentra en su contemporaneidad y de lo anecdótico de lo que nosotros nos encontramos en la nuestra. No es lo mismo, el mismo anecdotario que el de Lacan, pero no deja de ser una anécdota. Lacan va directo a tratar de formalizar una operación estructural de la castración. Ese es un punto central, ¿no? A partir de ahí, ¿qué es lo que Lacan puede señalar? Que esta función anudante, así la llama, instituye la posición del sujeto y habilita el campo identificatorio con el cual un sujeto se sexúa. ¿Y qué quiere decir en sentido amplio sexuarse? Quiere decir poder asumir una cierta posición, la que fuese, poder dirigirse a un partener, poder responder, ocupar el lugar de la maternidad o la paternidad. Con lo cual lo que Lacan rompe, es una obviedad lo que voy a decir, pero él vuelve una y otra vez sobre esto, con lo que Lacan rompe es con cualquier concepción que hiciera de la sexualidad humana algo evolutivo. O sea, la sexualidad humana no tiene que ver ni con la naturalidad, ni con la evolución, sino que tiene que ver con un entramado significante que es tributario de la historia de cada quien. ¿Sí? Empecemos por destacar algunas palabras. Lacan empieza planteando una antinomia. Hay dos términos que indican el abordaje lógico que Lacan está haciendo: antinomia y aporía. Esos dos términos están al principio de este párrafo y al principio del párrafo siguiente. O sea, Lacan empieza los dos párrafos con lo mismo. Primero lo llama antinomia. ¿Qué dice María Moliner de la antinomia? Me interesó ir a María Moliner por el uso. Contradicción. Contradicción entre dos cosas tales como dos leyes o dos principios. ¿Por qué señalo? Me anticipo y ahora voy a hacer una digresión, si se quiere, que es inherente al trabajo. Anticipo la palabra que está en el párrafo siguiente, aporía. La aporía da cuenta de un enunciado que expresa o contiene una inviabilidad de orden racional. Eso dice la RAE. Lo llamativo o no es que la RAE hace tributaria la aporía de la filosofía. El pensamiento griego clásico está lleno de aporías. ¿Sí? El uso, hubo escuelas en particular que hicieron un uso extenso de las aporías. Los sofistas hacían un uso muy importante de las aporías. ¿Qué es lo que una aporía viene a indicar? Algo irracional. ¿Con qué empezamos nuestro trabajo? Con un texto que se llama La instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud, hace casi 2 años. ¿Qué es lo que ubicamos ahí? Que Lacan puede formalizar la estructura formal del inconsciente. Eso es lo que hace. O sea, logra construir una escritura que dé cuenta de lo formal del inconsciente. ¿Qué es eso? Su entramado lenguajero. ¿Sí? Su disposición significante. ¿Y acá qué es lo que está haciendo Lacan? Está produciendo un corrimiento, está yendo de la razón, o sea, el significante,
a algo que escapa a la razón. Lo llama antinomia, lo llama aporía. O sea que en la sexualidad hay algo que el significante no puede tomar. Una de las definiciones más interesantes la da acá, en este mismo párrafo. Lo llama desarreglo. Ya vamos a llegar ahí. ¿Sí? ¿Por qué esto resulta importante? ¿Y por qué se entrama en nuestro trabajo? El inicio de subversión del sujeto, otro texto fundamental, el inicio de subversión del sujeto es la interrogación de las relaciones entre la verdad y el saber en el psicoanálisis, la ciencia y la filosofía. Puntualmente la fenomenología hegeliana. Eso es lo que Lacan toma y esas tres cuestiones. ¿Y por qué plantea esto? Porque Lacan hace un uso extenso del concepto de estructura, y ese uso que Lacan hace del concepto de estructura es, digamos, una condición necesaria para poder abordar al sujeto del cual el psicoanálisis se ocupa. Entonces ya tempranamente el sujeto aparece asociado a lo que no hay, a lo que vacila, a lo que tropieza, a lo que desfallece. Ya el concepto del sujeto arrastra algo que lo simbólico no puede tomar. ¿Sí? O sea que entonces Lacan va a poder decir, el sujeto es una falta a nivel del significante. El sujeto se asocia al concepto de falta. Pensar la estructura en estos términos determina entonces, lo llamaría así, una afectación en la consistencia del saber. El saber queda afectado. Tomemos una referencia central de Lacan, Hegel. Hegel habla del saber absoluto. Con Lacan, el psicoanálisis plantea que el saber absoluto es imposible. O sea que el saber queda afectado en su consistencia, incompletado, si cabe el neologismo, inconsistido. El saber arrastra lo indemostrable. Entonces, ¿por qué esto se entrama en nuestro trabajo? Porque este espacio está ordenado en función de una idea. La idea que ordena el trabajo que nosotros llevamos a cabo es que nosotros nos encontramos en el intento de transmitir la estructura del razonamiento de Lacan. Esa estructura del razonamiento de Lacan es lo que a Lacan le permite dar cuenta de esa falta que afecta al saber. Entonces, los textos que nosotros tomamos cada vez son, podríamos decir, la ocasión para interrogar eso. Son la ocasión, no porque no sean importantes. Los textos los venimos eligiendo en función de una lógica. No pasamos de un texto a cualquier otro, pasamos a cierto otro texto para seguir esa lógica. El eje que nosotros tomamos acá son los matemas, porque los matemas son la escritura con la cual Lacan formaliza esta insuficiencia del saber. Entonces, ¿qué es lo que nosotros intentamos poner en acto en este espacio? Que dado que el saber queda afectado, en principio por el sujeto, dado que el saber queda afectado, entonces el saber no responde a una lógica que tendiera a su completud. Y eso es interesante porque tiene que ver con la posibilidad de incluirse. Digo, algunos de los que nos acompañan hoy nunca habían estado acá. Pero no es necesario haber estado desde el principio para estar. ¿Por qué? Porque el trabajo que se hace sobre el saber, el trabajo que hace Lacan y que nosotros intentamos reeditar cada vez, es que como el saber no tiene un principio ni un final que lo completara, entonces el trabajo que hace Lacan es ir rizando la falta que impide que el saber se complete. Entonces uno podría decir que 30 años de enseñanza de Lacan son 30 años de trabajo para encontrar un modo de formalizar eso. Para mi gusto hay 3 formalizaciones. No podemos entrar en eso.
tres, a lo largo de 30 años, de esa falta. ¿Sí? Esta cuestión es lo que Lacan está poniendo en juego en el inicio de este párrafo. O sea que no solo que el saber queda afectado por el lugar del sujeto, porque el sujeto lo inconsiste, sino que además el saber queda agujereado por algo que es inherente a la sexualidad. ¿Qué es lo que Lacan va a tomar acá? Va a tomar dos tópicos freudianos con los que Freud, sin usar este término, plasmó la incidencia de lo imposible en el aparato psíquico: la muerte y la sexualidad. ¿No? Entonces, ¿qué dice Freud? Que la muerte no tiene inscripción. Lo pensaba así alguno de estos días. Uno podría decir que cuando alguien cree tener miedo a la muerte, ese miedo no son más que los ecos del efecto de la castración. No puede tener miedo a la muerte, porque la muerte no tiene inscripción, no se puede representar. La diferencia sexual tampoco. No se puede representar la diferencia sexual. A lo sumo se inscriben suplencias. Freud llamó a eso fálico castrado. Son suplencias. Son suplencias que incluso haría discutible que una de las dos posiciones esté en mejor condición que otra, por ejemplo, ¿no? O sea que la falta que afecta al saber es la consecuencia de una imposibilidad de escritura. Entonces, cuando Lacan va haciendo ese rizo en relación al saber, ¿eso qué implica? Que vuelve hacia adelante y después avanza otra vez, y después vuelve otra vez hacia atrás, y después vuelve a ir hacia adelante. Nosotros intentamos reeditar ese trabajo, ¿sí? De hecho, al mencionar la cuestión de la antinomia asociada a la aporía, hice referencia al texto con el que empezamos, y volvemos permanentemente a eso. Eso me parece fundamental, al menos para mí constituye un método de trabajo, ¿sí? Ir y volver, ¿sí? O sea que la antinomia es una contradicción. Las contradicciones son fecundas. Lacan llama contradicción, a veces, al campo de la paradoja. La contradicción se plantea entre dos afirmaciones que entran de alguna manera, no me gusta el término, pero no encuentro uno mejor, entran en conflicto, ¿sí? Se contraponen. Y Lacan lo que está diciendo acá es que eso que se contrapone es interno, o sea, es propio del campo, y que afecta la posibilidad de la asunción de la sexualidad. Quizá esa es una de las razones por las cuales, sin que suene evolutivo, la adolescencia es generalmente el momento de eclosión de la neurosis. ¿Por qué es el momento de eclosión de la neurosis? Porque es el momento donde hay que revalidar los títulos. O sea, los que alguien trae desde el entramado edípico, que quedan, dice Lacan, en reserva. ¿Se acuerdan cuando pasamos por el seminario 5? O sea que esta contraposición que se arma, me permitiría incluso llamar esta antinomia, esta contradicción, siguiendo a Marian Moliner, es algo propio del campo. ¿Qué significa eso? Que no es eliminable, no es curable, no se puede curar. ¿Hay alguna referencia freudiana a algo de este orden? Sí, la pulsión de muerte. La energía libremente móvil que rompe ¿qué? El equilibrio. Entonces, como la asunción del sexo, dice Lacan, está afectada, diría, por la captura por el lenguaje, solo es posible de asumir la sexuación a través de un atributo. Y ese atributo es el faro.
Esa es la primera formalización de Lacan, una lógica atributiva. Alguna forma de la lógica atributiva, ¿sí? Reitero, digo, un ejemplo que en algún momento ya lo había traído, ¿sí? Una mujer muy joven que consulta, podríamos decir, por sus dificultades en el lazo social, ¿sí? Una mujer con una serie de intereses que no eran muy acordes a su edad, era una mujer muy joven, veintipocos años, ¿no? Entonces andaba como imbuida de ciertas lecturas que sus amigos o más o menos gente cercana la miraba medio rara y no la incluían en ninguna cosa. Claro, porque era como medio aburrida esta chica, ¿no? Y en un momento determinado se le pregunta, ¿no? En una entrevista, si esas lecturas, ¿no? Tan particulares a las que se entrega son lo único que le causa interés, lo único que le gusta. Y después de un silencio, ¿no? El silencio ahí fue el indicador de que eso había tocado algo, esa pregunta. Después de un silencio puede decir que no, que hay otra cosa, que más allá de las dificultades económicas que tenía, a ella le encantan los zapatos y que tiene cantidades de zapatos y que cuando se va a vestir lo primero que elige son los zapatos, porque el zapato la viste. Ese es el valor fálico. No importa el objeto en el que cae. Lo que importa es el valor operatorio que le da consistencia a una imagen. No es algo propio del cuerpo, es algo agregado al cuerpo. Es algo que pertenece a la artificialidad del significante. Los zapatos no existen en la naturaleza, es un producto humano. ¿Sí? El falo es un objeto del lenguaje, no está en la naturaleza. Entonces, si hay una falla interna propia del campo de lo sexual, entonces la posición sexuada solo se asume a través de un atributo. Y el atributo es ficcional. O sea, implica el entramado entre lo simbólico y lo imaginario. Y ahí vemos a Lacan ya agregando algo que es de su cosecha, digamos, ¿no? Podríamos decir, porque él no dice acá como podría decir, como dice efectivamente después, ¿no? No dice amenaza y envidia. Esos son los términos de Freud. Lacan dice amenaza y privación. Por eso, en el momento anterior a llegar a este escrito, cuando nos ocupamos de trabajar entre el seminario 5 y de una cuestión preliminar, toda la construcción formal significante del Edipo, habíamos señalado que para que Lacan pueda pasar del falo, de la significación fálica como objeto de la castración, al objeto A como causa del deseo, tiene que construir un puente. Ese puente es el falo significante. ¿Qué es el falo significante? El objeto de la privación. ¿Qué agrega Lacan al introducir la privación? Una forma de la falta que afecta al otro. Ese es el pavor de la neurosis, la falta del otro. El pavor de la neurosis no es la castración en el sujeto. La más de las veces, ¿no? Puede haber situaciones en las que no, pero la más de las veces cuando alguien consulta a un analista, en algún sentido va dividido. Entonces no sabe, no puede o no entiende algo. Está alcanzado por la división. Pero ¿por qué alguien se dirige a un analista? Porque lo que se torna insoportable es que la castración afecte al otro, que lo alcance al otro. Hoy temprano supervisó una analista. Es un trabajo muy interesante el que hacemos en las supervisiones con ella, porque ella está en el otro lado del mundo
y habla un idioma que no tiene nada que ver con el mío. Por supuesto que habla castellano, pero no es su lengua materna. Entonces las supervisiones son una cuestión interesante, ¿no? Porque hay algo más que el malentendido, ¿no? Pero verifica que el inconsciente es transidiomático. La estructura del inconsciente es lenguajera, no es idiomática. No tiene que ver con el idioma, tiene que ver con el lenguaje. Y en un caso con cierta complejidad, ¿qué es lo que fue posible ubicar? Un punto de quiebre. Un punto de quiebre en una mujer de 35 años que se produce cuando tiene 4. Ese punto de quiebre fue el descubrimiento de la castración en la madre, en un episodio que puede hasta pasar por cotidiano. ¿Qué es lo que testimonia que de cotidiano tuvo poco? Que dificultó la construcción de un entramado sintomático, podríamos decir. Entonces es alguien que llega desbordado, ¿no? Para el neurótico, la castración del otro provoca terror, además de provocar angustia, por supuesto, ¿no? Es efectivamente lo que rompe la posibilidad ilusoria del equilibrio. Entonces, cuando Lacan acá está introduciendo la privación en contraposición a la amenaza, es claro que la privación es el recurso con el cual Lacan va a abordar la castración femenina, porque la amenaza queda del lado del varón. O sea que Lacan no la va a tomar por el lado de la envidia, porque eso lo dejaría en lo imaginario. Sin embargo, lo va a tomar por el lado simbólico, para señalar efectivamente que una mujer está privada de falo, no de pene, porque el pene no tiene por qué estar ahí, porque no cuenta en el asunto. La pregunta es cómo se simboliza esa privación de falo. Entonces, si la castración como operación cae del lado del niño, varón o nena, no importa, la privación cae del lado del otro. ¿Y cómo es que hace el salto de la privación como falta en el otro a lo femenino? ¿Cómo lleva a cabo ese salto? Uno podría decir que lo femenino es el campo que testimonia de lo que el significante no puede escribir. Lacan llamó a eso la mujer no existe. Y se armó un escándalo bárbaro, porque no sé, se pensó que estaba hablando de las mujeres, y Lacan no estaba hablando de las mujeres. Lacan estaba hablando de un asunto de lógica. El significante no puede escribir del lado femenino un universal, eso quiere decir. O sea que las mujeres no son todas iguales, no podrían ser. Hay una relación íntima entre la falta en el otro y lo que el significante puede o no puede simbolizar. Entonces, la privación es un término muy fecundo del cual Lacan puede hacer uso para trascender el atolladero freudiano. Creo, si yo no recuerdo mal, me ayudan si estoy equivocado, por favor, que habíamos hecho mención en estas semanas, o quizá antes de hacer, digamos, el intervalo por fin de año, habíamos hecho mención a esa temporalidad por la cual Freud no puede ocuparse del Edipo de la niña hasta muy adelante en su enseñanza. No puede, no se ocupa, o sea, no hay referencia, solo se ocupa del niño. ¿Por qué? Porque los recursos con los que cuenta eran insuficientes para dar cuenta de lo que pasa en la niña. O sea que ya ahí hay un punto donde sin poder resolverlo, Freud puede situar que lo femenino acarrea un límite que afecta la sexualidad del hablante. Aclaro, lo femenino no son las mujeres.
lo femenino es un campo que vale para todo ser hablante. O sea que entonces, afirmada esta antinomia, y en eso el psicoanálisis entra en discusión con ciertos discursos de la contemporaneidad, el psicoanálisis parte de la premisa de que no hay identidad. A consecuencia de lo cual alguien, para sexuarse, debe identificarse. Begoña, ¿cómo andas? ¿Se oye? Bajito, muy bajo. Muy bajito. Tengo un Sí. problema, con esto. Yo os oigo perfectamente, pero no sé si se va a oír No, es bien. que debe ser el micrófono, no el parlante. Debe ser tu micrófono. Pero he tenido una reunión antes y pasaba lo mismo. Claro. Y Ok. Bueno, a ver si te puedo escuchar. Si puedo escuchar la pregunta, si no, vamos a describirla. sí, me- es muy interesante todo esto que estás planteando, pero a mí me hace pregunta, porque se habla de la falta en el saber, ¿no? Se habla de la falta en el otro, en el significante, en fin, ¿no? No puede escribir en el campo de lo femenino, pero para mí lo Espera, que... permitime un segundo, Begoña. Hagan una cosa, yo subí mi parlante al límite y entonces ahí la escucho mejor. Quizá si hacen eso, si no, yo voy a tratar Yo creo de que la responder. opción Dale. sería que con la pregunta que específicamente Begoña haga también para las personas que nos siguen a través de YouTube en esta clase en particular, que la pueda repetir específicamente para que podamos, Pero igual todavía no empezó con la pregunta, estaba haciendo una introducción. bien, es Ahora, que ciertamente no he podido escuchar. dale. La pregunta es si es la falta o es el no todo. O sea, hay algo que no es que falte una cosa en el todo, es que no hay todo, ¿no? Bueno, Es que sí. Ahora, dada la dificultad, déjame parar ahí y ahí lo tomo. La pregunta de ella es si es, y está bien, me gusta la pregunta. Vamos a dar una vuelta importante, pero bueno, ¿sí? La pregunta de ella es, respecto de esta falta, y ella menciona en algunas oportunidades, lo escuchamos como falta en el saber, la falta que afecta al otro, ¿no? Que en realidad son lo mismo, la falta en el saber, la falta que afecta al otro, son lo mismo. Si es falta o es no todo, dice ella. Porque en realidad todo no hay. Está muy bien la pregunta. Bien, ¿por qué nosotros seguimos un despliegue? O sea, ¿por qué vamos encadenando textos? ¿Por qué empezamos por la instancia de la letra? Podríamos haber empezado por función y campo, o podríamos haber empezado por acerca de la causalidad psíquica. Empezamos por ahí porque el eje ordenador de nuestro trabajo son los matemas. Y en ese escrito encontramos por primera vez una formalización de mucho más largo alcance que lo que tenemos en textos previos. Y ahí encontramos a un Lacan formalizando la lógica significante del inconsciente. Un Lacan, como decía Diana Rabinovich, optimista. Pero inmediatamente después, ¿qué pasamos a trabajar? La articulación significante del Edipo y el modo de operación de la castración. O sea, ¿cómo es que a partir del significante Lacan puede abordar al sujeto en la medida en que es imposible de disociar del deseo? Porque es evidente que Lacan se está encontrando ahí con una dificultad. Porque aun cuando en un principio él puede situar, digamos, la potencia de lo simbólico y el valor, digamos, clínico de la palabra, la práctica del psicoanálisis le torna evidente que hay algo que de eso resta. Y entonces, después del entramado edípico, ¿a dónde pasamos? A la significación del falo. ¿Por qué? Porque Lacan ahí, respecto de ese problema, produce un salto. Ahora, Lacan, en este momento, está pensando este problema en términos de falta.
porque el momento epistémico de su enseñanza no le da el plafón lógico para hablar de no todo. Uno tiene que entender una cosa: si el saber no se acumula completándose, entonces lo que Lacan dice al final no es más verdadero que lo que dice al principio. Lo que Lacan dice, por ejemplo, cuando habla del no todo entre los seminarios 18 y 20, lo que Lacan dice ahí es una respuesta a un trabajo de interrogación que fue haciendo todos los años previos. Y para poder pasar de esta lógica atributiva a una lógica que le permita abordar lo femenino desde la perspectiva del no todo, Lacan tiene que dar una serie de pasos que todavía no dio. Entonces está bien la pregunta. ¿Por qué? Porque la pregunta, de alguna manera, retoma un método de trabajo que es el nuestro, que es que nosotros vamos recorriendo los momentos en los cuales él elabora ¿qué? Algo que en este momento llama antinomia o falta, y que después, a la altura del seminario 19, va a llamar no todo e indecidible. Pero para poder llegar ahí tiene que dar vueltas. Por ejemplo, para poder llegar ahí, Lacan tiene que primero producir el objeto A como real. Eso no está acá. Para poder llegar ahí, Lacan tiene que pluralizar el nombre del padre. Eso no está acá. Para poder llegar ahí, Lacan tiene que empezar a interrogarse sobre qué topología le corresponde al inconsciente y al sujeto. Y eso todavía no está acá. ¿Qué quiero decir con esto? Que un concepto se construye, no está de entrada. Y el concepto es la consecuencia de lo que el autor produce y de los obstáculos con los que se encuentra. Entonces, incluso diría, ¿no? Nosotros estamos a la altura del seminario 5. Lacan todavía ni siquiera dio el giro de lo real del seminario 7. O sea, para poder llegar al no todo, Lacan tiene que hacer un abordaje lógico de lo simbólico. Y lo que Lacan está haciendo acá es un abordaje lingüístico de lo simbólico. Las referencias de Saussure, ¿no? Por eso después él, claro, pero ahí lo que tiene que hacer, digamos, al negar, ahí él ya introduce, digamos, un sesgo diferencial de la negación. La negación es un término que en Lacan está del seminario 1 a cualquier otro lado. Pero si uno lo toma el seminario 1, 2, 3, 5, fundamentalmente para Lacan, la negación cabalga entre dos cosas. Entre los trabajos de Édouard Pigeon, un psicoanalista francés de la primera generación, que se ocupó de la negación francesa, gramaticalmente, y el texto de la negación de Freud. Es muy interesante ir a leer las exposiciones de Jean Hippolyte sobre la negación, porque es maravillosa, porque ahí uno entiende quiénes eran los que lo escuchaban a Lacan. Era gente, digamos, de un nivel con un recorrido demencial. Entonces, Lacan después va a ir haciendo otros abordajes de la negación. Pero es importante que uno pueda ir situando cómo, porque si no el rizo no se entiende, cómo se va dando la vuelta ¿a qué? Al problema, no a la respuesta. La respuesta es la elaboración que produce sobre un problema. O sea que uno podría decir, Freud se encontró con el atolladero de lo femenino, no lo resolvió. Lacan lo retoma, lo aborda con el significante. La primera respuesta que le puede dar a eso es privación, pero con eso no alcanza. Con eso no alcanza. Para que Lacan pueda dar una respuesta de otro orden, tiene que cambiar de lógica. Ese cambio de lógica a Lacan le lleva no menos de 12 años de trabajo.
No sé si soy claro. Digo, a Lacan le lleva 12 años de trabajo. Después lo que nos lleva a nosotros a entenderlo es otro problema, es un problema nuestro, ¿no? Porque a Lacan le llevó 12 años elaborar el paso. Pasar de una lógica a la otra le lleva 12 años, mientras va haciendo cosas en el medio. ¿Sí? ¿Es clara, Begoña, la cuestión? Acá entonces yo voy a retomar la primer parte. La falta en el saber, la falta en el otro es lo mismo. ¿Por qué? Porque para Lacan el otro es el conjunto del tesoro del significante. Y eso es el saber. ¿Qué es el saber para el psicoanálisis? ¿Algo que se sabe? No, un conjunto de términos simbólicos. Yo estoy trabajando en algo sobre lo que estoy escribiendo y este fin de semana estaba leyendo un libro de un colega brasilero donde es bastante, va muy en paralelo en muchos lados a lo que yo estoy trabajando. Y entonces, una de las cuestiones que me resultó muy interesante, es un libro muy riguroso, marca la imposibilidad de disociar el significante de la teoría de los conjuntos. Esto que parece, uno dice, bueno, pero esto aparece no sé dónde, aparece en la página 669, o sea, dos hojas después. Ya vamos a llegar en algún momento. ¿Sí? O sea que ya acá hay un paso. De ese otro, de la verdad, del esquema lambda, ¿sí? Ese otro del Lacan optimista, que era muy parecido al optimismo de Freud. ¿El optimismo qué es? Es la creencia en la fecundidad y el valor de la palabra. Y la práctica analítica demuestra con virulencia que hay algo que la palabra no toma. Entonces la pregunta clínica es cómo operar sobre eso si la palabra no lo toma. Eso es un problema clínico, pero primero Lacan tiene que poder formalizar el problema. La manera, o sea, el marco epistémico en el cual él puede considerar eso hoy en este texto es falta. Falta el significante que le diese identidad al sujeto. Falta el significante que inscribiera la diferencia sexual. Falta el significante que inscribiera la muerte. Por supuesto, yo puedo hacer un salto hacia adelante porque nada me lo impide y sigo el razonamiento de Begoña y en ese punto puedo estar de acuerdo, estoy de acuerdo. No es que falta porque se perdió, es que no hay. Y Lacan no está muy lejos de esa paradoja. La ubica a esa paradoja entre el seminario 6 y su versión del sujeto. Estamos en el 5. O sea, ahí nomás. Voy a dar dos ejemplos. En el seminario 6, Lacan dice, el significante es la consecuencia de una operación de borramiento. Pero el borramiento es una operación del significante. ¿En qué quedamos? O sea que esa paradoja me impide pensar que está primero. Me da la naturaleza misma de la materialidad significante. ¿Por qué Lacan llama conjunto significante al conjunto y significante a los elementos? ¿Por qué usa el mismo nombre? ¿Porque se había quedado sin palabras? ¿Porque no se le había ocurrido otra? No creo que haya sido el caso. Era un señor bastante creativo, seamos honestos. Y si no era creativo, se entregaba a inventar casi cualquier cosa, ¿no? Basta ir a leer Leturdí, por ejemplo. No se sabe de qué habla, ¿no? Por alguna razón llama al conjunto y al elemento con el mismo término, porque eso está tomado de la teoría de conjuntos. Segunda cuestión. La batería significante está en falta. Sin embargo, está completa. O está en falta o está completa. ¿Qué quiere decir que está en falta o está completa? Nos introduce una interrogación sobre la naturaleza de la falta. Entonces, la falta significante
no es que haya un significante que se perdió en una mudanza, por ejemplo. Vieron que uno siempre pierde cosas en las mudanzas, ¿no? O se va de viaje y cuando llega a destino se da cuenta que no llevó algo que era en apariencia indispensable. Mentira, ¿no? Pero ya arriba del avión dice, me olvidé. Siempre hay algo que falta. La falta significante no es de ese orden. La falta significante indica el límite de lo simbolizable. Entonces es la función significante de la falta. Y con lo que no es simbolizable, lo que no es simbolizable no se puede representar. Y entonces avancemos, ¿no? O sea, él ya planteó acá cómo se suple la antinomia, a través de un atributo. Entonces el nene hace como que lo tiene y la nena hace como que lo es. Son suplencias. Dice, es sabido que Freud, en el malestar en la cultura, llega hasta sugerir un desarreglo no contingente, sino esencial de la sexualidad humana. ¿Qué plantea Freud en el malestar en la cultura? ¿Bien? Son esos textos mal llamados culturalistas de Freud. ¿Sí? Freud no tiene nada que ver con el culturalismo, me refiero a Tótem y Tabú, el malestar en la cultura, el porvenir de una ilusión, Moisés y la religión monoteísta. ¿Qué plantea Freud en el malestar en la cultura? Que la entrada en la cultura conlleva una renuncia. ¿Cómo llamaríamos eso con Lacan? Pérdida. Entrar en la cultura implica una pérdida. ¿Qué se pierde? Satisfacción. Yo alguna vez lo puse en esto, o algunas veces lo puse en estos términos. Nosotros educamos a nuestros niños enseñándoles a postergar la satisfacción. No recuerdo si es ahí o dónde, es maravilloso, Freud dice, entrar en la cultura es postergar la satisfacción. Porque el niño no posterga la satisfacción. Hace lo que se le antoja, cuando se le antoja, donde se le antoja. En cambio, la entrada al lazo social implica que hay algo de eso que tiene que quedar restringido, acotado. O sea, que entrar en la cultura conlleva una pérdida que afecta a la satisfacción. ¿Y la cultura qué hace? Oferta satisfacciones sustitutivas. ¿No? Por ejemplo, todo el cúmulo. Yo una vez utilicé la palabra fárrago y a Alejandro le causó mucha gracia, ¿no? Todo ese cúmulo de términos, ¿no?, que oferta la cultura y que pertenecen al campo de la idealización. Las satisfacciones o sea, las satisfacciones que aporta la cultura son sublimatorias. Entonces Freud detecta muy claramente, dice, la amistad es la consecuencia de la sublimación de una pulsión sexual. La sublimación es un destino interesante de la pulsión, porque conlleva un cambio de meta. Y el propio Lacan se pregunta, ¿el fin de análisis es sublimatorio? Estoy tentado a decir no todo, pero no me gusta. Aunque ya lo dije, ¿no? Pero digo, lo diría así, la sublimación no alcanza para dar cuenta de lo que está en juego en el final de un análisis. Si no, nos volveríamos todos artistas. No es mi caso, ¿no? Nada más alejado de eso. ¿Qué es lo que Freud encuentra? Dice Lacan, ¿no? ¿Qué sugiere? Que la sexualidad humana está marcada por un desarreglo no contingente. Y entonces ahí sí nos tenemos que volver a ir hacia adelante, muchos años. Lo mencioné la semana pasada. Seminario 18 afirma, la castración es un cierto arreglo entre semblante y goce. ¿Qué es un arreglo?
un lazo, alguna composición ficcional, un anudamiento, un entramado. ¿Y por qué alguien consulta a un analista? Cuando ese entramado se rompe. Cuando esa trama queda afectada. Porque cuando eso queda afectado, hay precipitados. Fenómenos corporales, afectos irruptivos, accesos de angustia, otra cosa. Lo fundamental acá es cómo él define a esta antinomia. Desarreglo no contingente. Hoy estaba leyendo, no sé si lo van a conseguir allá, pero si lo consiguen, donde cada quien esté, consíganse esto. Por acá está, quien esté por acá. No se pierdan de leer a este señor, Carlos Ruiz. Carlos Ruiz fue mi maestro. Yo estudié topología con él. Haberme cruzado con Carlos Ruiz fue una de las mejores cosas que me pasó en el psicoanálisis, sin dudas. Y él ubicaba ahí, cosa que a mí me llamó la atención, el inicio del trabajo con la topología fuertemente cierto en el seminario 9. Sin embargo, uno puede encontrar en Lacan referencias topológicas en función y campo de la palabra. La otra cuestión que Carlos trabaja y que en Lacan va en paralelo es la lógica. Lógica y topología son dos coordenadas. Una psicoanalista argentina, que es quien hace el título, toma el prólogo, toma una referencia que yo no conocía, de Conrado Eggersland, de un libro que se llama El nacimiento de la matemática en Grecia, donde este pensador afirma que nadie que ignore geometría tendrá acceso a la filosofía platónica. No hay manera de entender la filosofía de Platón sin la geometría. No hay manera de entender el psicoanálisis sin lógica y topología. No hay manera. Después cada uno se arregla para estudiar eso como puede o como con los recursos de que disponga. Pero son esenciales. ¿Por qué? Porque Lacan tiene que encontrar una manera de dar cuenta de esta antinomia, de este desarreglo. Y sin nombrarlo, la referencia es Aristóteles. El título del libro es un seminario, se llama Topología de Superficies, curso 2004 EFBA, EFBA, Velar. Aristóteles plantea que hay 4 modos lógicos: necesario, posible, imposible y contingente. Para Aristóteles, lo posible se opone a lo imposible y lo necesario se opone a lo contingente. ¿Qué es lo contingente? Lo que es posible pero no necesario. Uno se levanta a la mañana, escucha mientras toma café o lo que tome, el pronóstico del tiempo y dice hay 60% de probabilidades de lluvia. Es contingente. Puede llover, pero quizá no. Por estos lados, además, el servicio meteorológico suele errarle bastante. Así que no es poco corriente que digan que llueva, uno no sale con el paraguas para no cargar cosas y termina mojado, o al revés, ¿no? Sale con el paraguas y hay un sol así. Pero es contingente. ¿Qué quiere decir contingente? Que no está asegurado. Lo necesario es necesariamente lógico que sí. El otro es necesario al advenimiento del sujeto. No hay sujeto sin otro. Hay una necesariedad lógica del otro. En la clase pasada nosotros ubicamos contingencias. El modo de operar el complejo de castración posibilitará la asunción de una posición sexuada, la respuesta al partener en la relación sexual, la respuesta al niño que es procreado en ella, dicen. Pero son contingentes. Nada me garantiza que pueda responder.
Lacan cambia, pero lo cambia a la altura de ese concepto que traía Begoña antes, ¿no? Va a oponer lo necesario con lo posible y lo contingente con lo imposible. Pero Lacan, ¿por qué hace eso? Porque trabaja con teoría de conjuntos. Aristóteles no. Es Lacan con Frege y Gödel. Cuando él dice que es un desarreglo no contingente, sino esencial, lo que quiere decir es que el campo de lo sexual en el hablante está afectado por una anomalía interna, una falla insalvable, imposible de remediar. Esa falla es la imposibilidad de la identidad. Entonces, como habíamos visto, lo contingente es que alguien pueda responder sin graves vicisitudes. ¿Se acuerdan que estuvimos ahí la semana pasada? Sin graves vicisitudes, o sea que las vicisitudes están siempre. ¿Es casual que en general el desencadenamiento de una psicosis se produzca frente a un encuentro sexual? ¿Qué hay ahí en lo sexual? Con lo que el psicótico se encuentra sin el recurso del que dispone el neurótico. Porque frente a la anomalía de lo sexual, el neurótico responde con el nombre del padre. O sea, responde con el síntoma, o responde con el ideal, o responde con el sentido, o responde con el falo. Tiene con qué responder. El psicótico, en cambio, está como mucho más a merced de eso. Entonces, esto que al principio llamó anomalía interna, ahora lo llama desarreglo no contingente. Dice, y sigue, ¿no? Y que uno de sus últimos artículos se refiere a la irreductibilidad todo análisis finito de las secuelas que resultan del complejo de castración en el inconsciente masculino, del penis Neide en el inconsciente de la mujer. Voy a expresar, digamos, una crítica al texto, a cómo está construido el texto, porque es un contrasentido. Es un contrasentido hablar de inconsciente masculino e inconsciente femenino, porque en el inconsciente la diferencia sexual no se escribe. Él empezó con eso al principio. El sujeto es asexuado. Por supuesto que Lacan está hablando del inconsciente del niño y del inconsciente de la niña. Ahora, lo está asociando, sin decirlo, a uno de esos textos maravillosos del final de la enseñanza de Freud. Análisis terminable e interminable. ¿Cuál es el criterio para decidir que un análisis termina? Lacan inventó el pase. Y eso genera controversia hace décadas. Yo soy miembro de una escuela donde el pase se juega y genera controversia hace décadas. O sea, hay pase y es fuente de discusión, problemas, complicaciones, peleas, como sucede en todas las escuelas. No hay ninguna escuela donde el pase no genere una controversia. ¿Por qué? Porque el problema es cómo establecer una coordenada unívoca de final del análisis. No la hay. ¿Y no les parece lógico que no la haya? ¿Alguien me podría decir por qué es lógico que no haya un criterio unívoco de final de análisis? A mí lo que se me ocurre es, pues cada quien tiene su singularidad. O sea, digo, ya eso apunta un poco, pues el proceso, ¿no? Como, o sea, en el deseo del análisis también la Lleva, autoridad, todo va a ir. llévalo más a lo estructural y a lo formal. En ese camino, un paso más hacia la estructura. Tiene que haber un criterio estructural. Yo no puedo dejar, está bien lo que vos decís, pero no lo puedo dejar en la singularidad de cada quien. Porque entonces hago del psicoanálisis una práctica positiva.
Ah, no, dice, no lo puedo contar, usted tiene que ir y practicarlo. Es peligroso. Está bien lo que vos decís, estoy de acuerdo con lo que vos decís. Dana, llévalo un paso más allá. Mm. Lleva ese criterio a la estructura. Entonces reitero la pregunta. ¿Por qué es lógico? ¿Por qué es lógico que no haya un criterio unívoco de fin de análisis? Begoña, dale una vuelta por lo que te respondí a tu pregunta de antes. Damos vueltas. ¿Se entendió? Esta es la cuestión del razonamiento. No puede haber un criterio unívoco de fin de análisis porque el otro está barrado. Y también un poco por lo que decías la vez pasada, no sé si fue en la primera clase, por ejemplo, que a nivel, o sea, hay cosas que se encuentra Lacan en la clínica que las lleva a la estructura porque por ejemplo, esto de la función del nombre del padre, que no va a estar a la altura, ¿sabes? Como que, sí, siempre se queda todo a medio. Bueno, pero vos fíjate, esa es otra manera de retomar este mismo problema. ¿No? Lo decíamos exactamente así. Sí, pero sacaría el término constante, dirías, por una incompletitud que afecta a los significantes. O sea, la batería significante está afectada por una falla. Entonces, ¿quién podría dar el título de psicoanalista? Nadie. Entonces cualquiera sale de la facultad de no sé dónde y se pone un cartelito en la puerta que dice psicoanalista. Salvo que llegado el caso tendría que demostrarlo. Entonces, ¿qué dice Lacan? El psicoanalista se autoriza de sí mismo. Y ahí todos, ¿no? Todos muy contentos. Claro, sí, pero vamos a la segunda parte y de algunos otros. ¿Qué quiero decir? Que son los otros los que testimonian, ¿sí?, del hacer analítico de aquel que se expone. Es interesante. ¿Por qué? Porque no hay ninguna garantía, ¿no? Entonces, la pregunta de Freud respecto de cuál es el criterio para pensar el final de la... Freud se hace una pregunta todavía más fuerte y que en algunos lugares es actual esta pregunta. La pregunta de Freud es si el análisis es finito o no. Es una obviedad la respuesta, pero a veces escuchamos cosas que parecieran promover la idea de que el análisis no termina. Entonces, no, digo, después pasaríamos al criterio, ¿cuál es el criterio a partir del cual poder leer efectivamente si hubo o no hubo final del análisis? Yo no voy a entrar ahí, no es nuestro asunto. La única razón por la cual yo retomo esto es porque entonces hay una consistencia conceptual y clínica entre el lugar del analista y la falla de lo simbólico. ¿O acaso creemos que un analista es un profesional independiente? ¿No? Hay un psicoanalista argentino, es un señor grande ya, tiene unos libros buenísimos, se llama Héctor López. Uno de ellos se llama si no recuerdo mal es ese, Lo fundamental de Heidegger en Lacan. Es un libro. Si no recuerdo mal en ese, él dice algo así como, la elección de ser analista no es una elección vocacional. No estoy seguro que sea en ese libro. No es una elección vocacional. Claro, porque como elección vocacional es bastante extraña, ¿no? ¿Qué se juega ahí para que alguien quiera ocupar el lugar del resto que está destinado a caer? ¿Por qué alguien querría trabajar con restos? Porque los analistas trabajamos con restos todos los días. Es cierto, a través de la palabra, pero restos al fin. El analista trabaja con los restos del sujeto. O sea que hay una íntima vinculación entre el analista, que es la consecuencia de un análisis, y la problemática de cómo pensar el fin de análisis. Hay un punto en el cual Freud zanja eso, y Lacan también.
Un análisis no puede dar cuenta acabadamente de todas las consecuencias de la operación de la castración. O sea que un análisis deja puntos sin curar. Por suerte, podríamos decir. ¿No? Porque si no, uno se transformaría, no sé, o en un potus o en una momia. Podría ser el caso, ¿no? Una cosa, ¿qué quiere decir? Que un análisis no produce, valga la cacofonía, un producto terminado. O sea que, digo, retomando esta cuestión que traía Begoña antes, ¿no? Dos veces, el no todo y el todo, lo que uno podría decir es que lo que caracteriza a un analista es que un analista está en una posición femenina, no importa si es hombre o mujer. Un analista solo puede escuchar si está en una posición femenina. Si no, no puede escuchar. Una posición femenina es una posición no toda. Entonces, ¿qué anda buscando el analista? ¿No? De malintencionado que es. El analista anda buscando en lo que escucha lo que no anda, lo que está de más, o lo que falta, o lo que es reacio al sentido. Alguien decía, me siento culpable por la muerte del padre de mis hijos. No había tenido nada que ver con el muerto, no lo había matado. Me siento culpable por la muerte del padre de mis hijos. Hago todo lo posible porque no lo olviden. No queda claro quién dijo que los hijos habían olvidado al padre. Y además los hijos ya eran adultos. Me siento culpable porque ellos ya no tienen padre. Sin embargo, yo tengo al mío. ¿Qué tiene que ver eso con el resto? Ahí es donde entra la fisura del significante. Tirar de esa piola trajo a colación que el problema no era la muerte del padre de sus hijos. El problema había pasado 2 años antes, pero había quedado tapado. ¿Y por qué puede el analista llegar ahí? Porque escucha lo que no tiene nada que ver con la coherencia del discurso. Esa referencia a su propio padre era insensata respecto a la coherencia del discurso, no tenía nada que ver. El analista está escuchando eso. ¿Por qué? Porque el analista, ¿de qué se ocupa un análisis? Del modo, de los recursos con los cuales alguien se ocupa, se defiende del desarreglo. ¿Por qué alguien llega a un analista? Porque los recursos con los cuales se defiende del desarreglo vacilan, tropiezan, ceden en su función, dejan de funcionar. Si eso no dejase de funcionar, ¿por qué alguien iría a un analista? No tiene ningún sentido. A un analista, podría ir a otros lados, podría ir a un psicólogo, podría hacer flores de Bach, si es que todavía eso se hace, podría ir a hacer, no sé, actividad física, meterse en una iglesia, ¿por qué no? O casarse y tener hijos. ¿No? Frente a la castración, la gente hace múltiples cosas. Cuando alguien llega a un analista es porque algo del arreglo se empezó a desarmar. ¿Sí? En general suele ser el último recurso, salvo que por supuesto eso esté en su orden simbólico a disposición de entrada. En ese caso suele ser distinto. Entonces, hay una irreductibilidad en el análisis. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que el análisis no va a poder conmover. O sea que, primero, comillas, ¿no? Lo que sale de un análisis no es un hombre nuevo al estilo nietzscheano, ¿no? El que sale del análisis es el mismo sujeto que entró al análisis, con algunas cosas distintas, esencialmente con otra posición. El título del seminario 21 expresa bien este problema, ¿no? Cuando él dice los desengañados se engañan. Un análisis no produce un desengañado.
Es como medio romántico, ¿no? Dice, no, lo que pasa es que yo ya no creo en eso porque no creo en nada, ¿no? Eso es un cínico. Un análisis no produce un cínico. Un análisis no produce un sujeto desconectado del otro. Eso es una falla ética, o sea, es un problema eso, si un análisis produjo eso. No produce una desconexión del otro. Lo que produce es un sujeto que está advertido de que el otro no alcanza la completud que yo supongo aportarle. Está advertido de eso. No es poco. Porque entonces, si está advertido de eso, y Lacan llama eso desarreglo no contingente, si está advertido de eso, entonces quizás se priva de todo el trabajo que la neurosis lo hacía llevar a cabo para no encontrarse con la castración del otro. Entonces, el neurótico es un cansado crónico, ¿no? Y está todo el tiempo diciendo, uy, estoy tan cansado, qué cansado que estoy re cansado. Claro, porque no vive, no hace otra cosa que trabajar para no vérselas con eso, ¿no? Freud decía, la neurosis implica un esfuerzo de desalojo, represión, pero después implica un esfuerzo para evitar que eso retorne. Entonces el neurótico tiene que trabajar todos los días. Bueno, quizá un análisis le permite a alguien privarse de eso, de ese padecer. A mí me gusta llamarlo así, ustedes lo saben, ¿no? Que el sujeto deje de acudir a la cita. Ahora, eso no es volitivo. El analizante cae en la cuenta de que ya no acude a la cita cuando un día se da cuenta que no fue. O sea que esa renuncia no es voluntaria ni consciente, es un trabajo que alguien hace. Por eso, el analista esencialmente es un ser paciente, porque no puede apurar el tiempo del sujeto. No solo que no lo puede apurar, sino que además fundamentalmente no lo puede garantizar. El analista no puede garantizar que alguien pueda modificar tal o cual cosa. Por eso tiene que ser muy cuidadoso, porque a veces, y con derecho, alguien puede venir y preguntarle, mire, yo vengo por esto, ¿me voy a poder curar de esto? Y la respuesta ética es no sé. ¿Cómo podría afirmarlo? O sea que entonces el analista en su hacer pone en acto la falta de garantías que implica la barradura del otro. Por eso la formación analítica es una apuesta, no es un cálculo. Alguien apuesta a la formación. Que ahí resulte un analista es algo contingente que uno solo va a poder decidir después. Solo va a poder dar cuenta de eso después, no antes. Entonces ya acá es interesante, ¿no? Porque el primero planteó la oposición en términos de amenaza o privación. Y acá retoma los términos de Freud, ¿no? Complejo de castración o penisnei. Porque con la niña, ¿por qué tiene que tomar la privación Lacan? ¿Sí? Que la toma de Ernest Jones, por supuesto en otros términos, pero Jones es el que habla de la privación del deseo, ¿no? Lacan lo lleva a otro nivel, dice, la privación es la falta real inducida por el significante. Eso es la privación. La privación es algo que indica lo simbólico. O sea, el ejemplo que en algún momento pusimos es el de las obras completas de Freud, no importa, las de Amor-Rorty, del 1 al 24. Si yo me falta la 16, como tengo los números, me doy cuenta que falta la 16. Si no estuvieran numeradas, yo no tengo manera de saber si falta una. O sea que la falta es algo que indica la operación del significante. Sin embargo, el significante induce dicha falta. Es las dos cosas a la vez. La falta es un efecto significante y no hay manera de dar cuenta clínicamente de la falta si no es a través del significante.
O sea que entonces, para dar cuenta de esa falta, ¿qué se requiere? Que alguien hable. Lo escucho, dice el analista. No sé de qué hablar. Es una insensatez. ¿Qué importa? Se puede hablar de cualquier cosa. ¿Cómo decir que no sabe de qué hablar? Se puede hablar de cualquier cosa. ¿Quiere hablar o no quiere hablar? Capaz que no quiere hablar. Podría ser, ¿no? Y siempre es interesante, y con esto concluyo para abrir como siempre, un espacio para que conversemos, preguntas, comentarios. La semana pasada, un analizante de muchos años dice que quiere hablar de algo que le viene pasando en determinados lugares, pero que también le pasa en el análisis. No quiero venir. No quiero venir. No tengo ganas de venir. Y eso resulta significativo en un analizante que ha trabajado a lo largo de los años. La pregunta es, ¿con qué se las vio que no quiere venir? Y lo puede ubicar con mucha claridad. Digamos que 11 años después está llegando otra vez a la misma encrucijada. La pregunta es si esta vez va a tomar la misma decisión que tomó hace 11 años. 11, 12, más o menos. Está llegando a la misma encrucijada otra vez. Y ahí el analista, ¿qué hace? Se calla la boca, da un paso atrás y escucha. Porque si dijese algo, se volvería un buen cristiano. Se haría el samaritano. No, mire, no es para tanto. A usted hablarle, piense que hablar es mejor que no hablar. ¿Qué sé yo? No sé. No lo sé. Pero está frente a eso. ¿Sí? Digo porque empezamos con la antinomia, con el desarreglo. ¿Qué es esa cita a la que está llegando otra vez? Una cita con la muerte, podríamos decir. En los términos metaforizados de su historia. Una cita con la muerte. Bueno, el análisis lleva al analizante a una encrucijada donde se las ve con la muerte. Pero la muerte en el sentido de la pulsión de muerte, ¿eh? No la muerte biológica, la muerte biológica. La muerte en el sentido de la pulsión de muerte. Se las ve con eso y, bueno, ¿qué va a hacer? Veremos. Bueno, tenemos unos minutitos. Bueno, ahí también hay un arreglo con la pulsión de muerte, ¿no? A ver, ¿cómo sería? Eh, pues sí, porque el análisis lleva a ese desasosiego que se ha mencionado en varias ocasiones. Eh, Ay, no sé, ahorita lo asociaba un poco a eso. Y como ese empuje, ¿no? A esa satisfacción paradójica que está relacionada con el goce y del que uno quiere hacer algo, pero a la vez no. No sé. Freud en el problema económico del masoquismo, ¿no? Dice, como no hay desmezcla pura, ¿qué significa no hay desmezcla pura? Yo no puedo desconectar totalmente al eros de la pulsión de muerte. No tengo manera. Entonces, hasta la más mínima satisfacción libidinal implica la pulsión de muerte. Yo diría, quizá el análisis le permite al sujeto encontrar algún arreglo que le venga bien para hacer con eso, ¿no? Porque el momento del encuentro sexual en general y del orgasmo en particular, y no entramos en detalles respecto a cómo pensar eso, es un fenómeno de borde. Lo que pasa es que la neurosis aporta la estructura sintomática de donde agarrarse. Pero fíjate qué interesante, ¿no? No es poco corriente que después del clima sexual, ¿no? Incluso del culmen de la satisfacción, el sujeto salga casi disparado a consumir algo, lo que sea.
Tomamos algo, comemos algo, nos fumamos un cigarrito. ¿Ganó o perdió? ¿Ganó o perdió? ¿Obtuvo algo o perdió? Y por supuesto las posiciones son dispares, ¿no? Pero no es lo mismo lo que pasa en una mujer en ese punto que lo que pasa en un hombre en ese punto. Es dispares. Es antinómico. No hay manera. Bueno, un gusto verlos. Espero verlos la semana que viene. Nos estamos viendo. Chau, chau. Hasta el lunes. Gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, tanto por YouTube como por acá. Si requieren más información, hemos dejado los enlaces en diferentes lados para que nos puedan contactar de una eh, directa. Y bueno, será un gusto encontrarles más.